Saludos a los que nos escucháis en Conectados por el Alma de Acércate Radio. En el día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante, cómo afrontar las pruebas de la vida. Y lo vamos a hacer de la mano de una persona que queremos mucho y que volvemos a tener aquí, gracias a Dios. Él se llama Raúl Durán, lo conocéis todos. Él es fundador de la Escuela Kabbalah, licenciado en Derecho, máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, estudió hebreo bíblico, avalado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, y además de todo eso, es artista musical. Bienvenido, Raúl. Pues bien hallado, muchísimas gracias por tus amables palabras y siempre dispuesto pues a compartir contigo, con tu audiencia, sobre todo aquello que tengamos a bien, ¿no? O que te interese, en este caso, que nos pueda interesar, ¿no? Bueno, yo creo que nos puede interesar a todos, cómo afrontar las pruebas de la vida, que no son pocas. Mm, Podemos arrastrar pruebas de vida desde vidas pasadas a vida presente. mm. Eh, Cuéntame tú, tu manera de cómo afrontar las pruebas de la vida, valga la redundancia. Pues mira, fíjate, yo pasé por varias fases. Estoy ahora en una, pero si quieres te cuento cómo ha sido el desarrollo de las fases por las que he ido pasando a lo largo de esta vida, esta contemporánea en la que estoy. Mira, al principio, cuando yo tenía una conciencia más superficial, todo lo que aparecían como acontecimientos negativos dentro de mi vida, yo lo que hacía era rápidamente renegar, frustrarme y buscar un culpable. Un culpable que lógicamente siempre estuviera fuera de mí, que no fuera yo mismo. Cualquiera puede servir, ¿eh? Puede servir el profesor que te suspende, puede servir el guardia civil, el policía que te pone una multa porque has cometido una infracción, puede servir, yo qué sé. eh, Cualquier cosa va bien, cua- siempre cual- para echar la culpa fuera, sí, Entonces, completamente de acuerdo. esa fue la primera etapa, ¿no? Luego, con los embates de la vida y dándome cuenta de que la vida no es solamente algo que pasa, sino que es algo que tú tienes el poder de hacer que pase, y esto ya fue un grandísimo salto de conciencia para mí, pues me di cuenta de que tenía un sentido todo aquello que yo vivía. Y la cuestión era qué sentido tenía, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a pensar, y en esa forma en ese pensar acerca de eso, y reflexionar durante mucho tiempo y de una manera muy profunda, me di cuenta de que había algo más. Y ese algo más era el sentido trascendente que tiene esta vida. Incluso y en esta vida, en el sentido trascendente que tiene, me di cuenta de que, como ya años después estudié, como muy bien dice el Talmud, Dios está donde están tus problemas. Y claro, esto es muy difícil de aceptar para la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas lo que quieren es que se marchen los problemas. Mientras que la visión ya más elevada es, no, mira, vivimos en un videojuego donde además es un juego dual, hay bien, hay mal, hay positivo, hay negativo, hay polaridad, y siempre que haya polaridad va a haber lo que tú puedes calificar como negativo, porque tú lo percibes negativo para ti, porque tu nivel de percepción ya va a ir cambiando, y lo que hoy es mal, mañana puede ser que lo veas como bien, ¿eh? Pero mientras estás metido en la película, tú lo ves mal, tú lo ves como algo malo que te perjudica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como dice el Talmud, Dios está donde están tus problemas y eso ya es una visión muy amplia y muy elevada de cómo puede ayudarte, porque todo lo que está fuera de ti habla de ti en realidad. En primer lugar, de cómo tú reaccionas a eso. Y eso es lo que los cabalistas llaman el libre albedrío. El libre albedrío no es la capacidad de elegir entre tres cosas o cuatro, no. La capacidad de elegir entre cómo reaccionas emocionalmente a una situación dada. Eso es libre albedrío. Claro, que reaccionarás en función de la percepción que tengas, porque además lo que estás diciendo es muy interesante, porque realmente siempre es muy fácil juzgar y mirar lo que sucede fuera, pero es tremendamente difícil poner el foquito en ti y decir, bueno, y luego realmente cuando estás jugando, realmente ver qué estás espejando, o sea, por qué el de delante, el que te genera esos problemas, el que con el que te enfadas, a la persona que no puedes ni ver, qué es lo que está provocando en ti, ¿no? Que pocas veces nos hacemos esta pregunta, el por Mm. qué.
Exactamente. Y más interesante que el por qué es el para qué, incluso. Porque el para qué ya indica que tiene una función, que tiene una funcionalidad. El por qué indica que tiene un origen, pero el para qué indica una función, o sea, es funcional. Bueno, pues ¿cuál es esa funcionalidad? La funcionalidad siempre es la misma. Los cabalistas enseñan, sirve para que mires qué cualidades de ti tienes que rectificar, que es una de las principales funciones que tiene el hecho de pasar por este mundo. Rectificar formas de proceder, formas de conducirte por la vida que no son elevadas y como decía Rabbi Nachman de Breslev, tienes que llegar al punto en que eleves todo lo que te rodea, personas, situaciones, circunstancias. Entonces, esa fue mi segunda etapa, cuando ya lo entendí de una manera más profunda. Y ahora, en la tercera etapa en la que estoy, y que también invito a todos nuestros amigos a que lo consideren, eh, me doy cuenta de que hay un componente muy fuerte en mí de una percepción que me indica es muy importante no apegarte a lo que aparece como externo, porque cuanto más te apegues, más sufres innecesariamente. Y ahí me sirve muchísimo la visión mía del videojuego, porque no quiere decir que haga una disociación emocional y que yo sea una persona fría y calculadora, no, no se trata de esto. Se trata más bien de que sintiendo las emociones, sintiendo y aceptando lo que te está pasando, es la única manera y digo aceptando, subrayo aceptando, ¿eh? Subrayo aceptar, es la única manera de que puedas progresar a una siguiente fase. Y esa siguiente fase puede ser entender la lección, entender qué circunstancias hay para ti en esa lección, y entonces eso pasa a transformarse en algo que se integra en ti y que te eleva. Entonces, las pruebas de la vida, en definitiva, son lecciones pactadas en nuestro contrato con el Creador desde el mismo momento en el que decidimos volver a encarnarnos aquí para elevar nuestra alma. Y en ese pacto nosotros ya hemos decidido de antemano las 3, 4 o 5 lecciones importantes. En lenguaje universitario diríamos las materias troncales, ¿verdad? De las que no te puedes escapar porque son troncales. Ujú. Eh, y esas materias troncales, fíjate, están decididas y no se pueden cambiar. Ahí el libre albedrío no juega. Esto lo enseña también la Cábala, es muy interesante. Lo que sí puedes cambiar es todo el resto, las optativas, ¿eh? Pero las troncales no se cambian. Me encanta el símil que estás poniendo. Yo, volviendo al punto número 2, porque nos has relatado 3 fases que ha Sí, pasado por tu vida. Lo sí. más interesante, porque eso es la vida del ser humano, ¿no? Mm, Entonces, en la 2, para las personas que nos estáis escuchando, porque uno dice: "Bueno, ¿y yo cómo detecto en mí que me está pasando algo, y que debo poner el foco en mí?". Y hay una manera que es muy interesante, cuando pasamos a observar que estamos como en una rueda de hámster, o mm, como en el juego de la oca, y siempre estamos en la casilla de salida. Y mm. de repente iniciamos de nuevo la andadura, ¡pum! Y vuelves a la casilla de salida. No sabes dónde está la falla, no sabes qué ha pasado ahí y vuelves a estar en el mismo lugar. Cuando la vida te sitúa una y otra y otra y otra y otra en la misma, algo te está queriendo decir, ¿verdad, Raúl? Es que me estás haciendo acordar con el juego de la oca, el símil este tan gracioso que estás poniendo, de la película, no sé si la has visto y nuestros oyentes seguro que también, se llama El Día de la Marmota, protagonizada por Bill Murray. Ujú. Eh, Muy buena, la vi hace poco, es una película típica de Navidad, ¿no? La ponen todas las Navidades. La recomiendo a todos nuestros amigos. Y en esa película el tipo se despierta todos los días en el mismo lugar y suceden los mismos acontecimientos. Es justo lo que tú estabas hablando de todos los días vuelve a la casilla de salida. No importa lo que hiciste el día anterior. El día anterior, digamos, no importa porque no superaste las pruebas. Claro, Entonces, seguiste por el mismo camino que siempre, y si siempre exacto. tomas la misma decisión, ¡pum!, casilla de salida de nuevo. Entonces, ¿qué hace el protagonista? Lo que hace el protagonista es que cuando se da cuenta de verdad de dónde está metido, cuando tiene una revelación y se da cuenta, decide actuar de una manera distinta y esa manera distinta es basada en el amor, en la generosidad y en las cualidades elevadas. Entonces de pronto el tipo al vagabundo al que no le quería dar dinero, de pronto le da todo el dinero que lleva. Porque como sabe que al día siguiente se va a despertar y viene la misma película, va a volver a tener el dinero en el bolsillo, con lo cual ya sabe, ya ha entendido que no es importante. Pero sí es importante de cara a superar, a cambiar de pantalla, volviendo al símil del videojuego, a cambiar de pantalla.
Cuando se encuentra con un amigo del colegio que era un pesado y que no le dejaba de ser pesado con él y decía, ay, yo te conozco a ti. Y el tipo siempre era antipático, ahora es amable, lo invita a un café, se lo lleva, charla con él, le dedica tiempo, le pregunta por su esposa, por sus hijos. ¿Ves tú? Cuando se encuentra con alguien, con una muchacha que le gustaba y de la que de la que estaba enamorado, de pronto cambia y en vez de utilizar a la mujer como algo instrumental para generarle a él placer y subirle el ego de mira qué chulo soy, de que me la puedo ligar a esta mujer, de pronto cambia y se da cuenta de que voy a interesarme por ella, qué le gusta de verdad, cuáles son sus aficiones, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus sensibilidades. Y cuando ya cambia toda esa película, entonces es cuando ya sale y ya no va a la casilla de salida nunca más, sino que ya ha cambiado de juego. Ya no es el juego de la oca, ahora ya juega parchís, otra cosa, o ajedrez. Pero ya es otro juego, es otra pantalla, ¿ves tú? Es importante porque eso es agotador, pero estás diciendo una cosa muy importante y yo creo que es la clave. O sea, la Sí, clave es cuando tú cambias, hacerlo desde el amor, sí, sí. desde el amor. No es lo mismo desde el ego que desde el amor. Mm. Y últimamente me están pasando cosas en la vida, mira, esto me hizo verlo también Jorge Carrasco, que no es lo mismo desde el ego que desde el amor, porque el ser humano estamos acostumbrados, súper acostumbrados, nuestro íntimo es el ego. Y separarnos del ego para emanar desde el corazón, yo creo que ahí va un salto cuántico Un salto para pasar. kilométrico. Sí. Y entonces a partir de ahí yo diría que ya nos situamos, ¡pum!, en los apegos. Es otra palabra que es muy, muy importante y, oye, cada vez el videojuego se complica más, porque Claro, los seres humanos somos muy apegados. pero es que tiene que ser así, Paloma. Mira, tiene que ser así por la sencilla razón, como yo le digo a muchos alumnos en mi escuela y como yo mismo he experimentado en mi vida. O sea, yo todo lo que cuento es porque lo he experimentado en primera persona, para empezar. Y lo que yo he experimentado es que conforme vas aumentando tu nivel de conciencia, conciencia quiere decir de darte cuenta. En inglés tenemos la ventaja de que en inglés hay una palabra clave que es awareness y hay otra que es consciousness, pero en español es conciencia y a veces hay que emplearla de una manera u otra. Entonces, cuando tú te das cuenta y tu nivel de darte cuenta ya es muy alto, no quiere decir que van a dejar de sucederte pruebas en la vida. ¿Por qué? Porque lo que sencillamente hiciste fue cambiar de pantalla. Sigues dentro del videojuego, pero estás en otra pantalla. Otra pantalla significa otra partida. Otra partida significa pruebas para superarlo. Si bien estas nuevas pruebas van a ir acordes a tu actual nivel de conciencia. Eso no quiere decir que va a ser más sencillo. Todo lo contrario, va a ser más difícil comparación con el Raúl de hace 20 años o con la Paloma de hace 20 años, pero va a ser más sencillo de superar toda vez que cuentas con la sabiduría, hoy sí, como para poder darte cuenta. ¿Ves tú? Entonces, ¿las pruebas son más difíciles? Sí, pero también son más fáciles de superar porque cuentas con la sabiduría y cuentas, sobre todo con esto que mencionaste, muy interesante, del apego. Ahora tienes menos apego. Y al tener menos apego, es más fácil disociarse. Y al ser más fácil disociarse, es mucho más fácil actuar en lo que aparentemente parecería una locura hace años y hoy, sin embargo, te parece que tiene toda la lógica del mundo dentro de los algoritmos que programan el videojuego, claro está, porque los conoces. Sí, pero cuando empiezas en esta aventura de la vida y empiezas a ser consciente y empiezas a observar, ya solo sabes que no sabes nada, porque cuanto más observas y más avanzas en la pantalla, el conocimiento es ilimitado, es infinito. Y entonces siempre hay cosas para aprender. Yo creo, y yo siempre digo que no sé si en esta vida podemos abarcar todo el aprendizaje que deberíamos, ¿no? Aunque la divinidad nos sitúa donde tenemos que estar, aunque a veces no lo podamos comprender en el momento que sucede. Claro, hombre, yo no diría que cuando yo tenía un profesor de guitarra que me decía la misma frase que tú has mencionado, que decía, cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé. Que no es lo mismo de decir no sé nada. Yo con lo de no sé nada no estoy de acuerdo. Sabes mucho. Lo que pasa es que cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé, en comparación con lo que tengo que saber. ¿Ves tú? Es una forma distinta de verlo que me parece más correcta, más completa, ¿no? Efectivamente, te aproximas a niveles de conocimiento,
para mí el conocimiento es fundamental, la sabiduría, adquirir la sabiduría es fundamental porque sin el estudio no hay progreso. Es decir, una actividad diaria que me acompaña diariamente durante toda mi vida desde hace ya muchos años es el estudio. O sea, yo todos los días estudio. Y eso lo tengo clarísimo, es inamovible en mi agenda. Llueve, nieve, haga frío, fiestas, no fiestas, eso me acompaña siempre. ¿Por qué? Porque es el ejercicio que haces constantemente con tu conciencia para poder aprender a mirar, para poder actualizar la mirada y que esa mirada actualizada, que es distinta de la de hace 5 minutos, de la de hace 10 y de la de hace un día, te permite valorar lo que tienes delante de una manera distinta a la de hace 5 minutos, un día o 3 meses. Entonces Estoy ya no eres la misma completamente, persona. estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero con un pero, con un pero. Y es que yo estoy segura que tú todo lo que estudias te llena el alma y todo tiene un sentido. Pero yo muchas veces en la educación actual, tengo que decirlo, en general, lo veo más como una doctrina, lo que te obligan a estudiar según lo que te dicen que ha sido o es. Y entonces a mí me gusta ya pinchar un poco en esto porque no todo es tan verdad como te cuentan, y entonces me gusta cuestionar esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay 2 tipos de aprendizaje, el externo y el interno. Y yo creo que todo lo que llena el alma, que me imagino que es por donde vas tú, em, siempre es un placer, ¿no? Porque estoy segura que eres artista, o sea, ondas, vibraciones, sonidos, elevación de frecuencia y un montón de cosas, cosas que te llenan realmente el alma. Ahora bien, con todo que también has estudiado de la manera tradicional, se puede decir. Em, pero si yo me voy al colegio y me obligan a estudiar X, me da igual la materia, me da igual. Este, yo, yo, yo yo tengo mis cuestiones ahí, Raúl. Porque yo pienso que no puedes estudiar memorizando como un lorito. Yo creo que esto debería cambiar un poco, no sé cómo ves tú, a lo mejor me estoy metiendo en un barrizal, pero Mm. es como lo siento. Bueno, en primer lugar tengo que confesarte que con el inicio de tu comentario me sorprendió un poco, pues decía, estoy de acuerdo, pero tengo un pero. Y yo creía que el pero era de que no estabas de acuerdo con la exposición que acababa de hacer, y no era eso. Era simplemente que tienes un pero en cuanto al tema del estudio, al Ujú, concepto de estudio. ujú. Ahí no hay pero que valga, estoy completamente de acuerdo. Se acabaron los peros. Es decir, cuando yo digo que estudio todos los días, yo hago un estudio siempre que es un estudio espiritual y práctico, además, desde el punto de vista espiritual. Es decir, todo lo que tú aprendes, inmediatamente lo que hay que hacer es tratar de llevarlo a la práctica, primero en la forma de ver el mundo y luego en la forma de conducirte por el mundo. Y esto es lo que realmente nos sirve. Estoy de acuerdo contigo también en que efectivamente el sistema educativo es un sistema fundamentalmente de programación, vamos a decir, ¿eh? De programar a las personas para que hagan esto, lo otro, lo demás allá, para que la mente permanezca en lo que se llama un paradigma, pero un paradigma equivocado. Lo que ocurre es que hay que partir de un paradigma equivocado para poder tener el mérito y la fuerza de poder salir de ese paradigma. O sea que también es necesario ese adoctrinamiento para poder generar el mérito, en hebreo se dice zehut, que haga generar un mérito y crecer en tu alma, y cuando salgas de este cuerpo y de este videojuego, presentarte delante de la inteligencia divina y decir, este mérito te lo ofrezco a ti porque para eso viene este mundo. Entonces, al final, como te digo, todo lo malo, el otro día dije una frase que la verdad me sorprendió porque no creo ni que vendría de mí la frase, que es todo lo malo es para bien, en realidad, en esta dualidad. ¿Eh? En esta dualidad sí, porque estamos en una dualidad. Si fuera la unidad ya no tendría sentido, ¿ves tú? Pero al estar en una dualidad sí. Entender esto seguramente a muchos escuchantes, que digo yo, les va a costar un poco, pero lo que quiere decir Raúl, o así lo interpreto yo, es que en el punto en el que estamos, ¿no? Es muy necesario en la actualidad desaprender todo lo aprendido, nuestras creencias, que es lo que nos limitan inicialmente, nos limitan a todo cuando somos seres humanos ilimitados.
Y cuando aprendemos a desaprender, que es el más difícil todavía, y empezamos a aprender desde otro desde dónde, es cuando surge la magia. Sí, sí, está muy bien dicho, completamente de acuerdo. Es decir, al final de lo que se trata en este viaje, en este camino en el que andamos por el mundo, se trata de ser lo más coherente posible. Eh, el sufrimiento va a existir desde el momento en el que naces. Lo que ocurre que tienes que ir viendo cómo salir de esa prisión mental en la cual nos meten a partir de el adoctrinamiento que supone el estudio, la descripción del mundo, la descripción de la realidad que nos hacen las personas que consideramos de autoridad. Ten en cuenta que al niño, quien le describe el mundo son sus mayores y él cree ciegamente en sus mayores, los respeta y los venera. Por lo tanto, los maestros, los profesores, no sé, toda persona de autoridad, el juez, el policía, el político, lo que dice la televisión, todo eso tiene como un hálito de autoridad. Afortunadamente para muchos de nosotros ya ha perdido ese hálito porque ya nos hemos dado cuenta de que realmente se trataba de una forma de hipnosis para meter tu mente en un paradigma equivocado, ¿no? Me hace recordar las novelas de Carlos Castañeda. Eh, Recomiendo a todo el mundo porque aparte de estar bellísimamente escritas, pues enseñan grandes enseñanzas espirituales. Y en una de ellas, que se llama El lado activo del infinito, don Juan, el brujo yaqui, le dice a Carlos Castañeda que efectivamente hay una parte en este mundo, unas inteligencias, digamos, que nos dieron su mente. Esto es muy profundo. Quiere decir que la mente que nosotros creemos que es nuestra no es nuestra. Nos fue dada para aprisionar nuestra mente dentro de un paradigma que nos haga útiles a esos, los cuales esos nos dieron su mente, precisamente por eso. Y todo a su vez está dentro del videojuego. O sea, todo a su vez tiene un sentido. Eh, el otro día tuve un sueño muy potente, ahora recién estoy empezando el curso de interpretación de sueños en la escuela y está siendo de lo más fructífero ya desde de la primera clase, ¿no? Y tuve un sueño muy potente que era, vi una casa derruida, se me presentó delante una casa derruida con un árbol tipo una higuera, tú sabes que crecen dentro de las casas en ruinas, ¿no? Y así. Y solamente esa imagen, solo por esa imagen ya mereció la pena todo el sueño, porque a veces de los sueños uno saca esa cosecha, como yo llamo, eh, con una sola imagen y tienes para trabajar una semana. O sea, llevo 3 días trabajando con la imagen esta, imagínate todo lo que ¿Y a hay ahí dónde te para... lleva la imagen? Bueno, me lleva a muchos sitios, pero la imagen fundamental traída a colación de lo que estaba hablando anteriormente es esto a lo que me estaba refiriendo, que la mente del ser humano está colonizada. La casa es la mente y el árbol que crece en medio está colonizado por otra inteligencia. Si la mente no es nuestra mente, no fue dada. Y nosotros tenemos que saber identificarlo para poder construir, reconstruir nuestra propia mente. Efectivamente, porque además nosotros ya en nuestro programa, como lo llamas tú, ya vamos no solo con las creencias de los programas que nos ponen aquí, sino también tenemos en el ADN, bueno, todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, Sí, tengo una pregunta para hacerte a colación de los sueños que me estabas contando. Cuando tú descubres algún capítulo de una vida pasada, quizá que te está impidiendo el avance en la vida presente, en el aquí y en el ahora, ¿se puede a través del sueño disolver esa, esa experiencia de vida pasada que te limita y te bloquea? ¿Se puede hacer a través de los sueños? totalmente sí. De hecho, se puede hacer a través de una técnica que cultivaron mucho los sabios hebreos, que se llama Sheelat Halom, o sea, incubación de sueños, que también le enseñamos en el curso. Y básicamente eh, de lo que se trata es de hacer una petición antes de irte a dormir de qué es lo que quieres liquidar en ese. Porque el Sheelat Halom significa realmente preguntar, hacer una pregunta y obtener la respuesta dentro del sueño. Pero una de las funcionalidades que tienen los sueños es precisamente que tú puedes liquidar tu tikkun o karma de vidas pasadas, no en esta vida, sino dentro del mundo de los sueños, lo cual ya te está ahorrando hacerlo en esta vida. Y es muy grato cuando estás teniendo, digamos, un mal sueño, despierta y te das cuenta de que no era realidad, sino que gracias a Dios que no fue verdad, ¿no?
esta sensación de liberación. Entonces, los sueños tienen esta funcionalidad, nos permiten esta limpieza, esta reordenación de nuestra casa interior, de nuestro inconsciente, y por supuesto nos permite liquidar esas emociones asociadas, porque esta es la clave, no el hecho en sí, sino las emociones asociadas al hecho, que son lo que generan nudos que se van transmitiendo de una vida a otra, nudos emocionales. Y esto se puede hacer a través de los sueños perfectamente. ¿Tienen que ser sueños lúcidos? ¿Lúcidos o puede ser un sueño profundo? Porque claro, en el sueño profundo, digamos que coge el mando, el subconsciente, y el subconsciente vamos cargaditos de cositas que muchas no son nuestras. No, pero de la manera que yo lo trabajo, no trabaja así. Ujú. Trabaja de la siguiente manera. Eh, no necesitas que sea un sueño lúcido. Para los que no saben lo que es un sueño lúcido es un sueño en el que tú sabes que estás soñando y de alguna manera controlas los eventos de ese sueño. No es necesario. En el momento del adormecimiento, que para mí es el momento clave, en el momento de adormecerse, ahí introduces determinados códigos, determinados nombres de Dios con letras hebreas, y eso ya mete una información en tu alma para que sea capaz de liquidar por sí misma. Y cuando tú despiertas por la mañana, tienes la memoria de la imagen. Basta que sea una sola imagen o dos. Con una sola imagen ya es bastante para saber si aquello ha quedado liquidado o no. Además, hay una prueba que es la prueba del 8. Es lo bien que te sientes al despertar. Sí. Te Es sientes bien. irrefutable. Te sientes muy bien y además te despiertas con una sonrisa. Quiere decir que ese asunto quedó liquidado. Ese ticún ya no necesitas vivirlo en esta vida. Eso es súper importante porque cuando estás en esto del videojuego y te suceden muchas cosas en la vida, tampoco sabes muy bien diferenciar. Oh, esto es una creencia de mi programa actual, esto lo acabo de aprender, esto me lo han enseñado, me lo han adoctrinado, Mm. o no, mira, esto me viene de largo, a lo mejor no de esta vida, sino de otras vidas, o no, esto igual a lo mejor lo llevo desde el transgeneracional. Yo no sé el nivel de importancia que puede tener esto para un ser humano en el momento presente y actual para disolver determinadas cosas, Mira, pero es te, te- importante. sí, te puedo resolver la aparente paradoja que resulta de si esto viene de transgeneracional, de otras vidas o de mi vida actual, diciéndote que desde la Cábala consideramos que las vidas pasadas, todas las vidas pasadas, suceden dentro del mismo árbol genealógico. Ahí ya unificamos conceptos. Tú no vives vidas pasadas que no sean de tu propio árbol genealógico, no importa las generaciones atrás. Y luego, por otra parte, la vida que estás viviendo contemporánea, a mí me gusta explicarlo como un clúster, como una unión de chispas de alma que tu alma base, digamos, elige con el creador para tener determinadas experiencias dentro del propio árbol. Y a esto le llamamos reencarnación. O más que reencarnación, en términos cabalísticos se llama Shara Gilgulin, es decir, eh, la puerta de los portales de las reencarnaciones, pero es más bien rotación de alma. Es la idea de rotación, de circularidad. ¿Eh? Y ahí es donde se liquida todo ese asunto. Y por eso, en ese sentido, para mí, ciertamente, no es tan importante el saber si me viene de aquí, si me viene de allí. Es importante, si para ti es importante. Por ejemplo, para mí no lo es tanto. En el sentido de que yo soy muy práctico. Yo lo que quiero es que me lo pongan delante, que me lo ponga delante mi inconsciente, que yo lo vea, que lo pueda liquidar y que se quede liquidado. Entonces, de hecho, muchos cabalistas enseñan, oye, este tema de las regresiones a vidas pasadas, eh, eh, ir a una vida pasada no te va a gustar nada, porque siempre va a ser peor que la que tienes. No lo recomiendo. Wow. Caramba. Pero esto que estás diciendo me está dejando, fascinada, ¿no? Hablando de los árboles genealógicos que comentabas, ¿siempre estamos dentro del mismo árbol genealógico? ¿Las familias de almas con las que nos encontramos vibrando en la misma frecuencia, también forman parte de nuestro árbol genealógico? Sí, cuando nos encarnamos, siempre nos encarnamos en grupos de almas. Así nos enseña Isaac Luria en una obra absolutamente impresionante que es Shara Gilgulin, o sea, la rotación de las almas, una obra cabalística básica. Muy compleja, por otro lado, porque, en fin, estamos hablando del medievo, un poquito más tarde del medievo, ¿no? Pero ya entonces Isaac Luria, que si viviera hoy sería un cosmólogo, un sabio, un mecánico cuántico, qué sé yo,
pues ya lo explicaba con un lenguaje pues complejo, ciertamente. Pero sí, lo que podemos llegar a saber de lo que nos explica Luria es que estamos en una rotación de almas continua, en un proceso de rectificación continuo, y que ese proceso de rectificación se termina en lo que se llama la era del Mesías, o en hebreo la era del Mashiach, es decir, la época en la que estamos. Los cabalistas enseñan que en la época en la que estamos se acabaron las reencarnaciones, ya no hay más reencarnaciones. Y a partir de ahí, claro, porque ya no hay necesidad de que se reencarnen, digamos, almas viejas, sino que ya de aquí en adelante solamente almas nuevas, de extracciones completamente nuevas de alma, que son además unas extracciones de un nivel de conciencia más elevado, distinto a las extracciones de las que vienen las almas que están actualmente encarnadas. O sea que fíjate tú si hay sabiduría ahí en la Cábala explicándonos acerca de todos estos procesos, ¿no? La, Libros y ca- libros. la cábala para mí es todo un máster, o sea, es impresionante todo lo que uno puede aprender. Realmente estás tocando un punto muy interesante porque estamos en un momento histórico Mm, con el cambio de era, que muchas personas yo entiendo que están muy interesadas en qué hace el Barça o el Madrid, mm, pero estamos viviendo un momento histórico de cambio de era donde se marca por primera vez en la historia de la humanidad que el cambio viene de dentro a fuera, individualmente, y que eso afecta al colectivo. Y que viene marcado por ahí ese cambio de era. Y ahora lo estaba relacionando con esto que me estabas explicando, que se acaban las reencarnaciones. mm. Así Y es. claro, lo vas ligando y dices, es que estamos en un momento histórico. Y yo ya sabía que estamos en un momento histórico, pero esto es pura magia. Y te la puedo hacer más mágica todavía, si me permites. Sí, por favor. Fíjate que en el calendario hebreo, que es, digamos, vamos a traducir, el calendario hebreo, que son, estamos en el año 5784 del calendario hebreo, eh, que es desde el principio, digamos, de la humanidad hasta el final de la humanidad tal como la conocemos. Y es un calendario de 6000 años, porque los últimos 1000 años, que son los 7000, son lo que se considera el Shabbat cósmico. Es decir, el día del Shabbat, sabes que en el calendario hebreo está el séptimo día, que es el Shabbat, donde no se hace, donde se descansa y donde hay una conexión espiritual, o se supone que debería haberla, muy consciente. Bueno, nosotros estamos en el 5784, que ya es el Shabbat cósmico, porque el Shabbat, el día de Shabbat del sábado, en el calendario judío entra el viernes por la tarde al irse el sol. O sea, el día en el calendario hebreo entra cuando se va el sol el día de antes, en comparación con el calendario normal. Ujú. Por lo tanto, 5784 es que ya estamos, ya se ha ido el sol del viernes y ya estamos en el Shabbat cósmico. ¿Me estoy explicando? Es perfectamente, te estás explicando, me parece. Porque son 6000 años. ¿Eh? Es que estamos en un momento súper histórico, de verdad, y ojalá que las personas que nos estáis escuchando ahora mismo tengáis conciencia de esto que estamos viviendo. Es Y así, es así. Es es- completamente. Además, piensa, Paloma, en los acontecimientos que estamos viviendo en lo que parece ser ahí afuera, desde el año, bueno, yo te diría desde 2020, con todo el asunto de los acontecimientos estos que no se pueden mencionar en YouTube porque si no Ujú, te ujú, banean. te censuran, sí. Exactamente, pero antes de eso teníamos el 11S, antes de Ujú, eso venían ujú, y ya empiezas a hilar con acontecimientos muy importantes, como por ejemplo el hundimiento del Titanic, que es ujú. fundamental para entender que la Reserva Federal Americana no fuera un ente privado y no tuviera el monopolio de gestionar el dinero. Claro, luego te enteras que todos los banqueros importantes que se oponían a eso iban en el Titanic, qué casualidad. Y el Sí, Titanic se es hundió, ¿no? que estamos viviendo muchas casualidades Entonces, últimamente. efectivamente, pues como eso, hay un montón de cosas. Claro, esto, el españolito de a pie o el personaje de a pie del videojuego, en teoría, si está muy metido en su película, si está muy metido en su historia, en su narrativa, pues no se va ni a hacer preguntas de este tipo. Entonces nos tendríamos que ir antes de la primera fase que yo hablaba al principio de nuestra charla, donde ni siquiera te haces preguntas. Fíjate que en hebreo, para definir la palabra hombre, hombre es ser humano, ¿eh? Se entiende, pero el Ujú, genérico sigue siendo hombre para mí. ujú, Significa que hay cuatro tipos. Primero está lo que se llama en hebreo met, que significa muerto. ¿Qué significa alguien que está muerto? Alguien que está dormido, no se entera de nada. Está pegado a su juego y se cree la verdad de lo que se le pone por delante y no se cuestiona nada. Luego viene otra categoría que es Ish. Ish es
un hombre que ya sufre y que se hace preguntas. Ya está empezando a despertar, porque ya sufre y se hace preguntas a consecuencia del sufrimiento. Y luego hay otra categoría que es una categoría superior, que es Adán. Y Adán es el hombre, el ser humano, que busca su completitud, que busca que su hemisferio izquierdo y cerebral izquierdo y el derecho actúen al unísono, que su lado femenino y su lado masculino actúen al unísono, que sus meditaciones sean creaciones de realidad y que sea capaz de llevarlas a cabo en un lenguaje corriente de lógica, unifica lo que en la cábala llamamos la Jojma y la Binah, es decir, cerebro derecho, cerebro izquierdo, y eso se llama Adán, capaz de meditar y capaz de generar mundos meditando, que está directamente relacionado con la primera palabra de la Torah, que es Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Es decir, al principio hizo Dios el cielo y la tierra, pero Bereshit no significa al principio, en realidad. Tú lo puedes traducir como meditación, porque la palabra Bereshit tiene una gematría de 913, misma gematría que la palabra hebrea Itbodedut. Itbodedut significa meditación. Quiere decir que con una meditación fabricó Dios el cielo y la tierra. Eso es lo que significa. Y ese es el nivel de Adán, el ser capaz de generar tus propios mundos, de hacer tú bueno el primer versículo de la Torah y decir Bereshit tú mismo. Y Dios dijo, y además has tocado otro tema muy importante, que es esto de la energía masculina y femenina, porque, a ver, por favor, todas las personas que nos escuchéis, todo ser humano, y esto lo va a explicar mucho mejor Raúl que yo, pero todo ser humano tenemos esas dos energías, el masculino y el femenino, porque estamos viviendo en un tiempo de absoluta separación del ser humano y que no es lo que venden, es que todos tenemos energía masculina y energía femenina y lo bonito es el equilibrio de cada ser humano con su energía masculina, es su energía femenina. Esto aporta tú, Raúl, que seguro que lo explicas mucho mejor que yo, pero es que veo tanta división hoy en día Bueno, que me parece importante ahondar y explicar esto. claro, es que vamos a ver. Aquellos que dividen están haciendo muy bien su trabajo. ¿Su trabajo cuál es? Hacer división, que se dividan las personas. Lo hacen fenomenalmente bien, ¿eh? O sea, Sí, yo sí, me de quito el acuerdo. sombrero, chapó, chicos, trabajáis, pero de lujo, de verdad. Enhorabuena, porque es su trabajo y lo hacen muy bien. Ahora bien, ese trabajo no tiene absolutamente ningún efecto en esa persona que está despierta y se da cuenta, como tú muy bien has comentado, que dentro de nosotros hay los dos tipos de movimientos de energía. Es decir, está, por un lado, la energía dadora, la energía de adentro a afuera, masculina, donde esta energía es necesaria absolutamente para muchísimas cosas en la vida. Para empezar, para emular al creador. El creador ya es dador de por sí. Y luego está la energía femenina, que es una energía receptora. Y todos en un momento dado de la vida tenemos que saber recibir y tenemos que saber dar. Y a veces en el mismo día tienes que saber recibir y dar en el mismo día y a veces 3 veces en el mismo día ambas. O sea que, y a eso es lo que tú te referías con el equilibrio. Mira, fíjate, recuerdo, me has hecho acordar del primer vídeo que yo grabé en mi canal de YouTube allá por el año 2013 o 2014, no me acuerdo ya, que se llama Cómo estar en relaciones equilibradas. Y en ese vídeo yo explico, estaba yo en un evento en directo que me filmaron, ahí explico exactamente este mecanismo y explico también es un vídeo muy corto, de 3 o 4 minutos, cómo puedes pasar de un modo de dar a un modo de recibir y viceversa. ¿Eh? Y hay, digamos, un mecanismo intermedio que se llama la cuarentena. Es muy interesante. Yo no me lo pierdo. Voy a buscar a ese vídeo y lo voy a escuchar porque todo esto, la verdad es que me apasiona. Y para las personas que nos están escuchando, Raúl, dime, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué pueden encontrar en tu escuela? Cuéntame de tu álbum, cómo ha ido, cómo está yendo. Cuéntanos un poco para todos los que nos están escuchando. Bueno, mira, vamos a empezar con la escuela. La escuela me pueden encontrar en arquetiposraulduran.com. Entonces, entras en arquetiposraulduran.com y ahí van a tener un montón de recursos. Muchos de los recursos, la mayoría, tengo que decir, de los cursos son gratuitos, ¿eh?
Hay cursos de meditación cabalística, hay cursos de Kabbalah para principiantes. Me pareció muy necesario construir este curso y es completamente gratuito. Ahora, por ejemplo, estamos preparándonos para la festividad de Hanukkah, que es ahora en muy poquitos días, la fiesta de las luces. Y claro que dentro de la escuela lo hacemos con un retiro virtual. Es un retiro muy interesante en el que va a haber consultas de Kabbalah, en el que va a haber conferencias mías diariamente, en el que vamos a hacer el encendido de las velas de Hanukkah a diario durante los 8 días. Explicaré los secretos de cada uno de los días, de cada una de las velas y qué intención hay que poner con cada una de ellas. Y es un retiro para mí absolutamente mágico. Bueno, y aparte de eso, estoy con el curso de interpretación de sueños, que fue la primera clase, fue el miércoles, que ha sido una maravilla, tenía muchísimas ganas de enseñar. Es un curso que estuve 9 años preparando hasta que yo sentí que estaba preparado para enseñar. O sea, no es fácil, pero me siento muy, muy feliz de poder compartir. Y luego, bueno, pues tengo el proyecto musical, y el proyecto musical es muy interesante porque grabé un álbum en el cual canto versículos de la Torá hebrea en hebreo original. Esos versículos me eligieron a mí, no los elegí yo a ellos. Y yo lo que hice fue canalizar eh, qué tipo de música, dejarme llevar como artista, digamos, inspirarme y ver qué tipo de música ponerle y qué melodía y tal. Y al final, pues ha quedado un álbum maravilloso del que me siento igual muy feliz de lo que se ha conseguido, que está saliendo en las redes musicales, o sea, Spotify, Apple Music, etcétera, eh, por singles, o sea, por sencillo. Cada mes estoy sacando un sencillo, pero para quien quiera el álbum completo ya, con sus créditos incluidos, con las letras de las canciones para poder cantarlas en hebreo conmigo, etcétera, se va a la página web de mi proyecto musical, raulduranmusic.com, y ahí te puedes descargar el álbum completo con todos estos aditivos. O sea que muy feliz, muy contento con todo lo que está aconteciendo, y con todas las almas que se están despertando alrededor y que atraemos de una manera u otra. Bueno, tú las atraes con el trabajo que haces, yo con el mío, y al final, mira, todo es un proceso de despertar maravilloso que nos hace sentirnos muy orgullosos de haber querido venir a este mundo, porque con todo el sufrimiento y con todas las dificultades, con todo lo que vivimos, finalmente merece la pena, no me cabe duda. Y yo diría que merece la vida estar aquí Sí, y además que nos encontramos en un momento muy mágico, como hemos comentado, sí. y que es un momento para disfrutar, aunque paradójicamente ahora en estos momentos en la Tierra, ¿no? Haya tanta destrucción, ¿no? Mm, Pero después de la destrucción viene la reconstrucción mm, desde el amor y entonces yo lo resumiría en unión y amor. mm, Y nada, quería darte las gracias, Raúl, por este ratito que nos dedicas. Me ha encantado lo de la fiesta de las luces, mm. tengo que decirlo, me parece muy iluminador, si se puede decir esta palabra de alguna, de alguna manera, muy cálido y hay que mirar. Y gracias por tu generosidad, gracias por esos cursos gratuitos, porque no todo el mundo puede acceder a veces a los cursos Mm. y pienso que la cábala, bien entendida, puede enseñar muchísimo, ¿no? De el alma, puede llenarnos el alma. Gracias, Raúl. Gracias a todos los que nos estáis escuchando y recordaros que si queréis volver a escuchar este programa de hoy, podéis hacerlo en todas las plataformas digitales, en iVoox, en Spotify. Tenéis las redes sociales de Raúl, también tenéis el YouTube, que yo quiero mirar el primer vídeo que colgó, porque me parece muy interesante que escuchemos este tipo de vídeos que te llenan el alma. Y sin más, nos escuchamos pronto. Un abrazo fuerte para todos.